obligatoria de 14 días. Estamos en comunicación con Miguel O'Ryan, infectólogo, profesor de microbiología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, Miguel, gracias por atendernos. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el panorama hoy, después de la declaración de fase 4 de la pandemia? ¿Cuál es el panorama en Chile? Bueno, el panorama es que estamos muy preocupados y ocupados. Chile pasó ya al cierre de universidades el fin de semana, el cierre de colegios el día lunes, siguiendo, ¿no es cierto?, de una manera relativamente, pensamos, ojalá anticipada a lo que hicieron nuestros colegas en Europa. Y muchos infectólogos pensamos que, dado la curva epidémica en Chile, que se está asemejando a la que vemos en Europa, hay que avanzar aún más rápido a tomar medidas de distanciamiento social más efectivo, como es que mandatoriamente todas las personas dejen sus actividades y se queden en la casa, como probablemente una de las medidas, única medida que pueda realmente hacer el aplanamiento de la curva necesario durante los próximos meses. Miguel, ¿cuántos casos de contagios confirmados hay hoy en Chile? El último reporte, alrededor de 205, no me acuerdo exactamente. Sí. ¿Ha habido algún fallecimiento por coronavirus? No tenemos ningún fallecimiento. Hemos tenido, el último informe que yo tengo, 2 casos, el típico cuadro de síndrome de distrés respiratorio de adulto grave, en 2 personas más bien jóvenes, menores de 50 años, y ambos se han sacado adelante y se están recuperando. No hemos tenido ningún fallecimiento a la fecha. Miguel, la fase 4, ¿por qué fue declarado? ¿Estos casos son autóctonos? ¿Está circulando? ¿Está comprobado que está circulando el virus más libremente? ¿No está atado necesariamente a viajeros o a contactos estrechos de esos viajeros? Claro, ya cuando uno entra a fase 4 significa que no hay trazabilidad de todos los casos nuevos, porque básicamente es el contacto del contacto del contacto. Claro. De tal manera que no se ha logrado, digamos, y como era sabido, esto va a ocurrir en todos los países y, por cierto, va a ocurrir en todo el continente, de tal manera que es bueno que estén mirando para estar bien preparados, porque esto es una cosa de días. Claro. Y no hay ninguna razón mayor por la cual no ocurra en ninguno de los otros países del continente. Lo importante es con las medidas de contención, y esto significa mucho testeo. Yo no sé cuántos test se están haciendo en Argentina. No tenemos ese dato. ¿Cuántos test se han hecho en Chile? En Chile la capacidad actualmente está alrededor de 1.500 test diarios. O sea, ¿desde cuándo empezaron a hacerse estos test diarios de 1.500 casos? No tengo el dato exacto, pero debe ser hasta donde, porque están siendo por el Instituto de Salud Pública, que rápidamente implementó y ya dentro de la primera semana tenía la capacidad de testeo, pero tenemos clarísimo que esto es insuficiente. Ahora, Miguel, me interesa detenerme particularmente en la cuestión del testeo, porque es el tema que se está instalando ahora entre los especialistas y desde la Organización Mundial de la Salud recomiendan a los países testear. Si están testeando a 1.500 casos por día, esto quiere decir que ya el caso sospechoso de contagio no está atado al viaje a países de riesgo o a los contactos estrechos de países en riesgos. No, todavía aún no se ha, entre comillas, incrementado o liberalizado de alguna manera los criterios para hacer testeo. Sigue siendo en general la persona que tiene tos y fiebre y algún antecedente de viaje o un contacto con una persona COVID positiva. Esas son las indicaciones para hacer el testeo ahora. En el caso de la persona que tiene contacto con una persona COVID-19 positivo, no le requieran necesariamente que muestre también que haya viajado, que reúne ese requisito. No, claro. No, porque ya, eso implica un alcance mayor del universo que es sometido al testeo. Claro. Ahora, tenemos de alguna manera claro que esto es importante, pero insuficiente, y probablemente hay que avanzar a empezar a hacer testeo a todo aquel que tenga fiebre y tos en esta situación, porque probablemente ya hay muchos casos que no cumplen
los dos criterios de contacto o de viaje y sin embargo llevan el coronavirus porque están con el cuadro clínico. Claro. ¿El gobierno divulga esa información de cuántos testeos se hacen efectivamente? No divulga cuánto, y ninguno de los países del mundo, y esto es lo que hace tan difícil comparar en las proporciones de todos los países, porque ningún país reporta, hasta donde yo sepa, digamos, no tengo la información, no la he encontrado, de cuántos testeos está efectivamente haciendo diario. Y eso Corea del Sur ha reportado, por ejemplo, los testeos, la cantidad de testeos que hace. ¿Perdón? Corea del Sur ha reportado la cantidad de testeos. Sí, exactamente. Hay excepciones a la regla. Pero eso es clave, para usted, para un experto, es clave que los testeos, la cantidad de testeos se amplíe. O sea, es fundamental, como se dice, porque la manera de cortar la transmisión es detectar rápidamente a la persona que está enferma, aislarlo, ¿no es cierto?, y aislar a sus contactos. En la medida que no tengamos esa capacidad, que claramente es lo que superó a todos los países europeos, se adopta la estrategia de un aislamiento global de la población, prácticamente como si todo el mundo estuviera potencialmente infectado. Claro, pues la persona que sale a trabajar pensando que como no tiene síntomas, piensa que está sana, va a respetar las reglas del aislamiento social, pero quizás esté cursando la enfermedad de manera asintomática y en algún momento se exprese y pueda contagiar a otro. Así es, tal cual. Ahora, la transmisión es, hasta donde sabemos, es fundamentalmente cuando uno tiene síntomas. Podría ser la última información que está saliendo, porque estamos aprendiendo todos los días que podría ser 1 o 2 días antes, no mucho antes que eso. Claro. Pero obviamente es fundamentalmente cuando uno tiene síntomas, y ahí es fundamental, en la medida que no todo el mundo se quede en la casa, que es lo que estamos propiciando nosotros fuertemente en Chile ahora, avanzar a lo que se llama el lockdown, ¿no es cierto?, que han adoptado varios países con toda la complejidad que tiene. Pero creemos que va a ser probablemente la única manera finalmente efectiva de aplanar la curva antes de llegar, dicho sea paso, a nuestro periodo invernal, que es lo mismo que van a sufrir en Argentina, porque no sabemos, nadie sabe cómo podría ser el rebrote eventualmente de este virus en nuestro hemisferio sur al momento de entrar a etapa invernal. Claro. Ahora, última cuestión, Miguel, en relación a en qué momento conviene hacer el testeo. Si las personas asintomáticas no necesariamente, las personas que están contagiadas no lo saben y no tienen síntomas, no necesariamente contagian. ¿Cuándo la extensión del testeo, a qué tipo de contagiado debería hacerse? ¿Aquel que ya expresa algún tipo de síntoma, aunque no haya viajado a un país de riesgo? Sí, tiene que tener síntomas. No se está proponiendo por ahora el testeo en personas asintomáticas. No existe la posibilidad de que nos pueda salir alguna persona positiva, pero en general la experiencia ha demostrado que la persona asintomática, la posibilidad de que salga positiva es baja. Esto es algunos reportes de China. No parece ser una forma importante de transmisión. De tal manera que hay que reservar por ahora el poco testeo que tenemos disponible, porque todavía no es suficiente para la persona que tenga básicamente los síntomas de fiebre y tos, que son como los 2 signos cardinales. Tos seca, no son los únicos, pero son los 2 signos cardinales de esta infección. Miguel, ¿cuánto demora en Chile la obtención del resultado acerca de si una persona está contagiada o no? ¿Cuántas horas, minutos toma? Bueno, el test demora en general 6 horas. Ha habido hasta ahora una etapa que requiere confirmación por el Instituto de Salud Pública, lo cual ha hecho que demore hasta 24 horas. El objetivo actual, porque se han ido capacitando más laboratorios en el país, incluso vamos a entrar a ver la posibilidad de que laboratorios universitarios reconviertan, ¿no es cierto?, y trabajen con las autoridades para que puedan hacer test, pero que sean confirmatorios en sí mismos, y en ese sentido dentro del día pueden estar los resultados de los test que se hagan. Bien. ¿Tienen algún tipo de decisión desde el Poder Ejecutivo en Chile, desde la Presidencia, desde el gobierno chileno, de comprar los test de 15 minutos que usa Corea del Sur? No tengo información al respecto. Bien. Muchísimas gracias, Miguel O'Ryan, desde Chile, para entender de qué se trata esta fase 4 que se ha declarado en relación a la pandemia. Gracias, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias.
Vamos ahora a escuchar las palabras del ministro de Transporte, Meroni, que decía esto en relación a las medidas que se tomaron para los próximos días.